Hoy estoy con Mikel Erenchu, que nos presenta su último disco, El último vuelo del hombre bala, así que quiero que me cuentes un poco pues de qué va y bueno, yo creo que es el que culmina una trilogía que comienza con Corazones, luego con El hombre sin sombra y ahora ya presentas el último. Sí, realmente, efectivamente, este disco cierra una trilogía que no nació como trilogía. Es decir, cuando escribí Corazones no tenía la idea de continuarlo así. Pero sí que cuando hice El hombre sin sombra, sí que ya fue un disco que bebía mucho del disco anterior. Y ahí sí que decidí que sería bonito hacer una trilogía, ¿no? Entonces, este hombre bala sí que nace con maneras de cierre, ¿no? Em, bueno, es una trilogía cuyo nexo común, el hilo conductor soy yo. Es decir, los tres discos están escritos en primera persona y las canciones se centran en mí, ¿no? Giran alrededor de mis pesadillas y de mis miedos y de mis fantasmas, ¿no? Cada disco tiene los suyos propios, pero luego cada uno tiene evidentemente su identidad, sobre todo su identidad sonora, ¿no? Y bueno, pues el último vuelo del hombre balas quizás el disco, no solo es el disco más eléctrico que he hecho en mi vida, sino que rompe con todo lo anterior, ¿no? El hombre sin sombra, ya me trabo con los títulos. Sí. El hombre sin sombra era un disco acústico, básicamente, de la guitarra acústica, era el eje sobre el que pivotaban el resto de los instrumentos. Y en este disco no hay ni una sola guitarra acústica, ¿no? Es algo muy novedoso en mi carrera musical. Este es un disco que gira en torno a las guitarras eléctricas. Es lo que te iba a decir, que tiene un toque a lo mejor más analógico o, bueno, no hay guitarras acústicas, tampoco hay teclados, ¿no? No, no. Los tres discos son muy analógicos, de hecho yo le llamo la trilogía analógica porque los tres se han grabado como se grababan antes, ¿no? En cinta dando vueltas, sin, sin ningún aparato más allá de los años 78-79, ¿no? Todo lo que se ha utilizado es de esa época, microfonía, previos, eh, mesa de sonido, grabadores, etcétera, ¿no? Instrumentos, todo. Quizás un poco nadando contracorriente porque, bueno, pues ahora mismo esto a mí me gusta, pero entiendo que no es lo que se lleva, ¿no? Pero uno tiene que ser honesto y tiene que ser fiel a lo que siente que es lo correcto, ¿no? Y yo creo que a mi música, sinceramente, le sienta bien este toque imperfecto, este toque de válvula, este toque analógico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sonido mucho más frío y mucho más perfecto de las grabaciones digitales. Sí, es lo que te iba a decir, que bueno, que mantiene más su esencia. Evidentemente, la música es editada, pero bueno, es eso, que tiene un toque pues más propio, ¿no? Más especial. De esta manera se mantiene pues Sí. lo que escuchábamos antes. Efectivamente, bueno, yo es que claro, yo ya tengo una edad y yo realmente yo vengo grabando así siempre, ¿no? Lo que Claro. ocurre es que últimamente ya hago bandera de ello porque ya la gente no sabe ni lo que estoy haciendo, ¿no? Pero efectivamente, cuando grabé el primer disco de Duncan Du también lo grabamos así, porque entonces no había dónde elegir. Ahora sí hay dónde elegir, aunque es difícil porque ya casi no quedan estudios que trabajan así, ni técnicos que saben trabajar así, ¿no? Pero me gusta hacer algo distinto y me gusta ir contracorriente y siempre me ha gustado llevar la contraria. Y ¿este hombre es el hombre sin sombra? ¿El hombre bala es el hombre sin sombra o no? Bueno, el eje Bueno, conductor eres tú, sí, entonces si tiene que ver contigo, ¿eres tú? sí, sí, efectivamente. Ya he recuperado mi sombra, eso sí, ya he recuperado mi sombra, pero ahora estoy a punto de ser lanzado en un cañón, ¿no? Pero sí, el hombre es el mismo. Lo que pasa, o sea, es la misma persona, pero no está en el mismo estado anímico, ¿no? Eh, el hombre sin sombra era un hombre mucho más triste, eh, más preocupado, y este hombre bala es un hombre mucho más alegre y mucho más eh, positivo, ¿no? Más alocado, a lo mejor por eso de la bala. Mucho más alocado, sí. Este es un disco, este es una gran explosión, ¿no? Y Corazones lo escribes en un momento muy especial para ti, imagino, en un momento duro, ¿no? Porque tú tuviste problemas de salud relacionados con el corazón y llega Corazones. Sí, Corazones es el comienzo de todo esto. Es el más dramático de los tres porque efectivamente el origen fue un pequeño infarto que tuve, tipo lo que ha tenido Iker Casillas, ¿no? Y a raíz de ese susto, pues mi vida cambió y bueno, quise reflejar todo eso en un disco, ¿no?
que no fue muy original y lo llamé Corazones. Pero ahí empezó una manera de trabajar que he continuado en estos dos siguientes discos, que es la de hablar de mí, ¿no? Utilizarme a mí como conejillo de indias y me gusta. Primero me sienta bien anímicamente, me ahorro ir al psicólogo y luego segundo creo que le da a las canciones un punto, un pozo de autenticidad, ¿no? El cantar algo que he escrito yo y que habla de mí es como muy fácil de defender, es mucho más fácil de defender cuando escribes o cuando cantas, perdón, un texto ajeno, ¿no? ¿Y qué intención hay detrás de estos discos? Hablan de ti, pero ¿qué quieres transmitir con tus letras? Bueno, yo con mis letras transmito mis inquietudes, ¿no? Y lo que me gustaría pensar es que la gente se identifica con ellas y las hace suyas, ¿no? Yo estoy hablando de un problema X pensando en mí, pero ese problema X es un problema universal generalmente, ¿no? Es decir, todo el mundo pasa por situaciones parecidas a las que describo, entonces yo las escribo pensando en mí, pero luego tú, pues a lo mejor has vivido algo parecido o las reinterpretas de una manera parecida y ya son tuyas, ¿no? Ya no son mías. Volviendo a la parte analógica de cómo has hecho estos últimos discos, también se refleja en los videoclips. No sé si alguien ha visto el videoclip de La Vereda, ¿no? Que el toque que tiene pues es de distorsión, como si fuese una cinta antigua que metes Sí. en tu tele después de años. Sí, esa era la idea, ¿no? Todo el arte del disco gira en torno al contenido, ¿no? La portada también es bastante retro, con una tipografía muy años 70 y el grafismo de la contraportada es como antiguo. Y un poco en el vídeo quisimos reflejar la misma época, ¿no? La época de Toccata y bueno, tú eres muy joven, pero de programas míticos de la música española, cuando efectivamente grababas la canción en un VHS y pasaba lo que pasa en el vídeo, ¿no? Que se rayaba y se pixelaba y pasaban esas cosas, ¿no? Pero te traslada, es eso lo que quieres transmitir, ¿no? Esa era la idea, sí, esa era la idea. Y ahora voy a volver pues, a tus inicios. Todos te conocemos principalmente por Duncan Du. ¿Cómo comenzaste en la música y cómo acabaste haciendo ese grupo de música? Bueno, me pierdo en los orígenes porque desde que tengo uso de razón ya había una guitarra en mi casa y siempre me gustó tocar la guitarra y hacer canciones de Elvis Presley, que era un poco lo que escuchaba y lo que me gustaba entonces. Y ya con 12, 13 años ya recuerdo con mi amigo de la infancia, con Luis Fuentes, teníamos ya un grupo que tocábamos canciones de rock clásico. Y ese grupo pues dio paso a otro y siempre estuve metido en grupos hasta que uno de ellos pues bueno se llamaba Duncan Du y era un grupo más, no había pretensiones de nada salvo divertirnos el fin de semana, ¿no? Pero bueno, ese grupo pues un día tocamos aquí, un instituto y la cosa fue creciendo, grabamos un disco y de repente nos encontramos vendiendo un montón de discos y tocando en grandes aforos, ¿no? Pero no era algo buscado. Yo siempre entendí la música como algo pasional, ¿no? Todo lo contrario que los programas estos de televisión de Operación Triunfo y similares en los que la gente directamente busca ser famosa y busca triunfar, ¿no? Y por eso yo creo que fue muy bonito, porque era algo fortuito, ¿no? Nos lo encontramos. Si no hubiera pasado, pues yo ahora sería, no sé, bueno, arquitecto me imagino, porque estudié arquitectura, pero sería otra cosa y probablemente seguiría tocando con señores de 50 años en un local haciendo nuestras cancioncillas, ¿no? Y probablemente disfrutando muchísimo. Yo concibo la música como algo muy pasional y tengo la inmensa suerte de que se ha convertido en mi oficio y es un oficio muy complicado porque no hay sitio para mucha gente, ¿no? Y es una triste, pero es así. Entonces yo soy muy afortunado, llevo 30 años viviendo de la música, que es un privilegio porque vivo, me pagan por hacer lo que yo pagaría por hacer, ¿no? Bueno, tú, el grupo, conseguisteis haceros un hueco, erais contemporáneos, yo creo, de Héroes del Silencio en esa época, Sí, el sí. último de la fila, Eso Mecano es. también andaba por ahí. Mecano ya es anterior. O sea que había grupos importantes y os Hombre. hicisteis un gran hueco. ¿Tú te esperabas llegar hasta ese punto? No, nosotros ya te digo, nosotros cuando arrancamos, grabamos nuestro primer disco, de entrada nunca pensamos que íbamos a durar mucho, ¿no? No ya porque no tuviéramos éxito, sino porque nosotros entonces éramos inconscientes y pensábamos que el rock tenía edad, ¿no? Y que un tío de 30 años ya era mayor para hacer rock and roll, ¿no?
qué mentalidad. Pero sí, nosotros digamos que vinimos en la segunda generación de la ola, lo que se llamaba la movida y tal. Cuando nosotros aparecimos había un montón de cosas. Ya estaban los Gabinete Caligari, los Hombres G, Mecanos, Secretos, Gabinete Loquillo, yo qué sé, había un montón de cosas, ¿no? Nosotros venimos en una segunda jornada, junto al último de la fila, junto a Héroes del Silencio, efectivamente, y muchas más cosas, ¿no? Ya somos parte de esa segunda mitad de los años 80. Pero muy exitosa. Muy exitosas. Y los 80 en general fue una década con sus luces y sombras, pero que duda cabe que fue muy exitosa. Y todo lo que fue exitosa en los 80 ha perdurado en el tiempo, porque ya luego nunca más se hicieron cosas mejores y peores que en los 80, pero nunca se vendió la música como se vendía entonces, ¿no? Entonces, lo que fue éxito en los 80 se quedó clavado para siempre en la gente. Lo que fue éxito en los 90 no ocurrió igual ya, ni en los 2000. Bueno, yo soy muy joven, pero yo soy amante de la música de los 80. O sea que imagínate. Yo creo que dejó huella, y no es porque fuera mejor que la de los 90, que no lo es, de hecho. Pero la forma en la que se vendía la música entonces, la energía, las ganas que había de consumir música, la cantidad de programas de televisión que había, el apoyo de las radios totales a las novedades. Ahora las radios prácticamente solo viven de oldies, entonces solo vivían de novedades. Todo eso hizo que los 80 marcaran una década prodigiosa, ¿no? Bueno, en 2001 te separas, empiezas con tu carrera en solitario. ¿Cómo has evolucionado en ese sentido? ¿Cómo ha evolucionado Bueno, Make It? evidentemente ya cuando empecé a grabar en solitario no, no fue un salto al vacío, ¿no? Ya venía de tener un colchón muy grande que era Duncan Du, pero era el reto de a ver qué pasaba fuera de las redes, de trabajar con Diego Basallo, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente me fue muy bien. Mi primer disco es del 92. Lo que pasa es que del 92 al 2001 fuimos compaginando las dos carreras. Y al 2001 cerramos la puerta de Duncan Du y ya me quedé solo, ¿no? Y Diego solo por su parte. También el primer disco mío en solitario no nacía con una idea de continuidad, de voy a iniciar una carrera en solitario que vaya a durar años, ¿no? Sino que fue un poco un divertimento. Complementario, ¿no? Sí, nos encontramos con que ese año no había disco de Duncan Du y con que yo tenía canciones. Y bueno, pues vamos a probar qué pasa, ¿no? Y bueno, Diego grabó su disco y yo grabé mi disco, pero seguíamos pensando en que el año que viene hay un disco de Duncan Du, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que el éxito de mi primer álbum, de Naufragios, excedió todo lo previsto y cambió un poco. Me cambió el chip a mí y le cambió el chip a la compañía, ¿no? De repente la compañía se dio cuenta que tenía también un filón ahí por explotar, ¿no? Y claro, entonces ya empezó poco a poco a haber un poco de lucha de timings. Ahora que sacamos de un cantú o tú, y ya empezó a complicarse el asunto, ¿no? Y por eso ya en el 2001 dijimos, mira, tanto Diego como yo estamos disfrutando más de lo que hacemos fuera del grupo, vamos a parar de un cantú. Como somos un matrimonio bien avenido, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Y la prueba es que cuando hemos querido hemos vuelto, y hace 2-3 años grabamos otro disco, hicimos una gira muy bonita y hemos vuelto a parar la maquinaria, hemos vuelto a dormir a la bestia y volvemos a cada uno a su punto. En 2013 fue cuando sacasteis El Duelo. El Duelo. ¿Cómo fue ese reencuentro musical? Fue muy bonito, eso tú lo has dicho muy bien, fue un reencuentro musical que no personal, porque Diego y yo somos muy amigos y tenemos un contacto no diario, pero sí muy constante. Y bueno, pues no fue de un día para otro, evidentemente. Ya estaba viendo un acercamiento musical y estaba viendo ganas y pequeños detalles, y de repente un día él se sube a cantar conmigo y de repente un día yo canto con él y un día no sé qué, y todo aquello derivó en un disco. Derivó primero en un concierto, ¿no? Cuando todo estaba ya caldeándose, hubo una propuesta de hacer una cosa en México muy interesante económicamente y artísticamente, y eso fue un poco el detonante, ¿no? Y oye, pues hacemos esto ya, pues podemos hacer esto y un poco más, y bueno, pues ya que estamos, grabamos una canción para celebrar que estamos, bueno, y en vez de una, pues grabamos dos, así tenemos un single. Oye, y si en vez de dos grabamos cuatro, y al final acabó. Teníamos 4, ya las 4 hechas para sacar un EP, y entonces me ocurrió lo de Mi Corazón. Y entonces tuvimos que suspender, teníamos ya la gira ya ahí, suspendimos, y entonces como todo se atrasó medio año,
pues cuando yo salí del hospital y teníamos 4 meses por delante, oye, pues ¿por Ya qué no? aprovechas. Vamos a grabar más. Entonces volvimos a grabar más canciones y el EP se convirtió en un mini LP. Fíjate, también tenéis un disco tributo, 100 gaviotas donde irán, ¿no? Sí. Por la mítica canción, y han cantado canciones vuestras, pues Amaya Montero, Andrés Calamaro, Sí, Hombres mucha- G, Los mucha Secretos, gente, la sí, verdad que- ¿cómo fue Pues eso? fue muy bonito porque normalmente a uno le hacen los tributos cuando se ha muerto, ¿no? Cuando se ha muerto o por lo menos cuando ha dejado la música o cuando es muy mayor, en fin. Y en nuestro caso no ocurrió nada de todo eso, ¿no? Nos lo hicieron cuando estábamos en pleno uso de nuestras facultades, con lo cual lo pudimos disfrutar muchísimo y fue muy bonito ver nuestras canciones en las voces de otra gente, ¿no? Y incluso hay alguna versión que a día de hoy a mí nos gustaba más que la original, ¿no? Fue muy bonito y bueno, pues ahí está para el recuerdo. ¿Y ahora qué viene? ¿Vas a promocionar tu disco? Bueno, ¿Algún proyecto más? Ahora viene promocionar este disco intensivamente durante unas semanas y luego viene la parte más apetecible de todo esto, que es la gira, ¿no? El tour que empieza el 25 de mayo en Sevilla y que es bueno, pues, donde vamos a poder divertirnos día a día con estas canciones encima de un escenario. Ahora te voy a hacer unas preguntas un poco más personales, que es que para ti, ¿qué es la música? Y luego quiero que me digas un sueño cumplido y otro que te quede por cumplir. Bueno, la música, lo comentábamos antes, es mi oficio, pero a la vez es mi pasión, ¿no? Y tengo la suerte de poder vivir de ello, ¿no? Es algo sin lo que no podría vivir, pero esencialmente es mi trabajo, es mi oficio. ¿Y los sueños? ¿Sueño cumplido y por cumplir? Bueno, soy una persona que sueña mucho, afortunadamente, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener sueños por cumplir. He cumplido muchos en mi vida, tanto personales como profesionales. Tengo una familia maravillosa, tengo mis hijos a los que adoro, mi mujer, en fin, es un sueño muy, muy bonito. Y mis sueños por cumplir ya son más materiales porque ya no aspiro a crecer más familiarmente, con lo cual son ya, pues por ejemplo, de tocar en países donde nunca he tocado, de hacer cosas que nunca he hecho. Bueno, el seguir creciendo, el seguir teniendo la oportunidad de hacer discos prácticamente cada año, es un sueño que se va cumpliendo año a año. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Miquel.